y termina el safety car y pasa lo peor que le podía haber pasado. Max Verstappen, Cata, se volvió loco Verstappen. ¿Qué le pasó? ¿Qué tal amigos de Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fórmula 1 de Acelerando. En este capítulo vamos a estar hablando sobre lo que pasó en el Gran Premio de España. Un Gran Premio que en la última parte de la carrera se puso más que interesante. Y para hablar sobre todo lo que sucedió en el fin de semana, estoy como en cada capítulo con Catalina Sequeiros. Hola Cata, ¿cómo estás? Buenas noches Micaela, buenas noches a todos. Bueno, venimos de un Gran Premio de España que yo creo que esas últimas 10 vueltas nos dieron todo lo que el resto de carrera no nos dio y yo creo que fue espectacular ese final. Vimos a un Max Verstappen como hace tiempo no lo veíamos, vimos a unos McLaren darlo todo y yo creo que fue el final perfecto para esta carrera. Y en la clasificación, Cata, ya veíamos que otra vez McLaren muestra este dominio que está teniendo la temporada porque Oscar Piastri hizo la pole, dejando en un segundo puesto a Lando Norris a 2 décimas nada más y en un tercer puesto a alguien que sigue luchando el campeonato solo por su cuenta en ese equipo, Max Verstappen, que quedó a 3 décimas de Oscar Piastri, Cata. A pesar de todo lo que vemos en McLaren, todavía vemos esa figura de Verstappen como actual campeón ahí arribita. Y yo creo que eso lo representa bastante a él como corredor, de que a pesar de que no tiene auto, lo vimos todo el año pasado, no tenía el auto que tenía el 2023, aún así supo sacar adelante el campeonato y al final lo recuperó y le ganó a Lando Norris, que tenía un McLaren que, o sea, era imposible ganarle y Max Verstappen aún así lo hizo y pudo. Y yo creo que Micaela, este fin de semana vimos que se hizo oficial la maldición de las carreras de casa con Carlos Sainz, que en la clasificación le fue pésimo, le fue horrible, le fue muy mal. Es increíble cómo los corredores cuando les toca correr en su casa les va bastante mal. Es lo que comentábamos, Cata, en episodios anteriores y que también íbamos hablando detrás de cámara, ¿no? Que esta temporada, cuando les toca la carrera en casa a los pilotos, algo está pasando. Lo vimos en un inicio, tras que empezó la temporada en Australia con Oscar Piastri, y lo vemos ahora también en España, ¿no? Tanto con Alonso como con Carlos Sainz, porque Fernando Alonso iba bien, pero tampoco es que esté haciendo un excelente papel. Y como decís, Cata, Carlos Sainz quedó fuera en Q1, algo tristísimo, pero que tuvo de alguna manera una ventaja que subió un puesto. Esto porque Lance Stroll tuvo un problema médico con la muñeca, estaba muy dolorido, decía. A pesar de eso clasificó. Y como clasificó, hizo las prácticas libres y a pesar de eso no corrió. Tampoco pudo subir un piloto de reserva para correr el fin de semana. A mí me dio bastante pena por Felipe Drugovich, que podría haber corrido este fin de semana, porque se dice que el problema que Lance Stroll trae en la muñeca ya lo trae hace semanas y que viene arrastrándolo un poco. Es más, este pasado lunes ya se operó en España con el mismo doctor que se operó la primera vez el año pasado cuando tuvo su accidente, porque espera correr en Canadá, que es su carrera de casa. Pero me dio bastante pena Felipe porque yo creo que lo llevan todas las carreras, él espera con ansias y cuando por fin se pudo haber dado, Lance Stroll clasificó y ya no pudo hacer la carrera. Vemos que también Ferrari tuvo una buena actuación en clasificación, Cata. Ferrari, Mercedes y bueno, McLaren, y vamos a decir Red Bull, pero en realidad decimos Max Verstappen, estuvieron ahí liderando los primeros puestos, entonces tuvimos una clasificación bastante peleada, que el día de la carrera, Cata, ya vimos que este circuito de España tiene una recta bastante larga antes de la primera curva y todos los que intentan ganar posiciones por la parte interna de la curva no lo consiguen porque esta curva para ganar posiciones tenés que tomarla por la parte externa. Y yo pensé que ya habíamos avanzado con Lando Norris en el nivel de no saber largar, pero este fin de semana me demostró otra vez de que todavía sigue sin aprender a largar. El primer lugar, para empezar, Oscar Piastri largó excelente, tomó la punta y venía un Max Verstappen detrás de él. ¿Por qué? Porque Max Verstappen alcanzó a Lando Norris, que no fue la mejor largada. Igual George Russell venía pisándole los talones a Lando, pero Max Verstappen pasa a Lando Norris y iba detrás de Oscar Piastri y Oscar Piastri se supo defender bastante bien. Y me gustó mucho el fin de semana cómo manejó un poco Red Bull, su estrategia que fue diferente. No sé si diferente, pero iba a lo contrario de McLaren porque tenía que hacer algo diferente sí o sí porque en nivel de auto no lo podía pasar en velocidad, entonces algo diferente tenía que hacer.
Pero al final esta estrategia le terminó jugando en contra a Max Verstappen, porque al final de la carrera vimos que tuvimos un pequeño incidente. Verstappen se molestó muchísimo con Red Bull. Vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, porque quiero resaltar, Cata, también el tema de los Mercedes, ¿no? Que decimos, clasificaron bien en este Gran Premio, pero de pronto en la largada vimos que George Russell cayó muchísimo, entonces lo pasaron, luego vimos que Kimi Antonelli terminó fuera de la pista, tuvo que reintegrarse, también perdió puestos, y en general la carrera estuvo bastante lineal, bastante tranquila, no tuvimos mucho movimiento en el tema de posiciones o en el tema de safety car, que no se suele dar tampoco en España, pero tuvimos al final un safety car, Cata. Kimi Antonelli tuvo un problema con el monoplaza, abandona la carrera y esto ocasiona el safety car. Y Max Verstappen ya había hecho sus 2 paradas, casi todos los corredores habían hecho ya sus 2 paradas, y pasa lo de Kimi Antonelli y empiezan a entrar todos los corredores de nuevo a boxes a cambiar las llantas. Era la oportunidad perfecta. Claro, o sea, era una parada gratis y todos iban a entrar juntos. McLaren hizo una doble parada junta. Quiero mencionar eso, la parada de McLaren me recuerda a los buenos tiempos de Mercedes, Cata, cuando estaba Lewis Hamilton, cuando estaba Valtteri Bottas también. Qué buena parada que hicieron en McLaren, una parada doble. Entró Norris, entró Piastri, y sinceramente eso tiene un margen de error muy pequeño, ¿no? Entonces, al mínimo error todo se frega, pero lo hicieron excelente. Y venían con 2-3 segundos de diferencia, o sea, fue muy buena la parada doble que hizo McLaren. Y entra Max Verstappen y él ya estaba con las llantas medias o con las rojas, no recuerdo muy bien, pero le ponen llantas duras. Le arruinaron totalmente la carrera porque estaba en una desventaja considerable con los demás. Las llantas duras este fin de semana eran 1 segundo más lentas que las medias y que las rojas, que las y que blandas. Además teníamos menos de 10 vueltas ya, y ¿en qué momento iba a poder Verstappen realmente poner a punto esos neumáticos para luchar por este podio o incluso por un segundo puesto o la victoria misma? O sea, el mismo safety car iba a estar una con máximo 3 así vueltas más, y o sea, con eso no iba a calentar ni idea esas llantas, o sea, y Max Verstappen cuando salió dijo, ¿por qué me pusieron estas llantas? Y es que les digo, no, o sea, no teníamos más. Y eso me pareció raro, Cata, porque yo tenía entendido al momento de ver la carrera que ellos todavía tenían otro juego de neumáticos disponible, y yo no entendía por qué le pusieron los neumáticos duros. Desde Red Bull le dijeron era lo único que teníamos, pero a mí me pareció rarísimo. Claro, no le pones tremenda desventaja porque uno tiene que calentarlas, que es imposible, o sea, calentar unas llantas duras en tan poco tiempo. Y, o sea, quedaban 10 vueltas, iba a tardar por lo menos 6 en calentarlas, y ¿para qué? Si ya iba a perder todo el tiempo, o sea, no, es que era... O sea, Max estaba enojadísimo, estaba muy furioso porque le pusieron las llantas duras. Él no entendía por qué le hicieron eso. Y dijo, ¿para qué me cambian llantas? ¿Por qué me hicieron esto? Y termina el safety car y pasa lo peor que le podía haber pasado. Max Verstappen, Cata, se volvió loco Verstappen. ¿Qué le pasó? Realmente termina el safety car, relanzan la carrera, pero de pronto vemos una maniobra más hecha de Verstappen, se abre demasiado, pierde el control un poco del monoplaza, hace una maniobra por ahí en pista. Leclerc, que venía atrás pegadito por el tema del safety car, aprovecha esto, y Verstappen solo decía que Leclerc me devuelva la posición, que Leclerc me la devuelva. Leclerc no tenía por qué devolverle la posición a Verstappen, Cata, nada que ver. Claro, cuando relanzan la carrera tenía las llantas frías todavía, entonces al dar la curva casi pierde el auto, y la verdad es que lo pudo recuperar porque eso podría haber terminado mucho peor. Recupera el auto y ahí es cuando Leclerc lo pasa de vuelta, y o sea... Más adelante Leclerc se cierra, Max se cierra y se dan un choque así pequeñito, nada del otro mundo, pero es cosa de carrera, digamos, porque uno se cerró, el otro se cerró y ya. Él mejor que nadie sabe, ese comentario venía netamente de la impotencia y de la frustración de lo que le había pasado. Claro, entonces lo pasa Leclerc y luego viene la siguiente curva y Russell lo pasa. ¿Por qué? Porque Russell estaba dando bien su curva y Max Verstappen se cerró un poco, le da y se va por afuera y le dicen... Más adelante, Max devuelve la posición a Russell. Y dice, no, yo no le pienso devolver nada a Russell. Pero realmente este fue, creo que, mi momento favorito de la carrera, porque sí, ya, teníamos en el puesto 11, puesto 12, una lucha entre Berman, entre Lawson que... de entrada estorbó a Norris cuando lo estaba superando con una vuelta, también estorbó a Verstappen, Verstappen que le hizo cierto gesto por ahí a Berman como diciéndole este tipo qué está haciendo, digamos, y Lawson que casi se choca con la mitad de la parrilla, creo, pero ya, el mejor momento para mí del Gran Premio de España fue realmente ver a este Verstappen fuera de cualquier orden mental que podía tener,
porque después de que lo pasa a Russell y le dicen, tenés que volver a la posición porque no lo pasó de manera limpia, de alguna manera con Verstappen, Verstappen dice, yo no voy a hacer eso. Yo no le pienso devolver la posición. Devolver la posición. Y no tenía argumento alguno para no devolverle la posición. O sea, tenía que hacerlo y listo. Y cuando parece que le está por devolver la posición. Justo en una curva. Frena un poquito. Russell dice, bueno, gracias. Y cuando lo está pasando, vemos que Verstappen tira un volantazo, Cata. Y, o sea, eso fue netamente reflejos de Russell de salvarla directamente porque pudo haber terminado como sea y Verstappen dijo, yo prefiero terminar puesto 10, puesto 20 aunque sea, a devolverle la posición a Russell. Y dice, o sea, colmaron mi paciencia, la gota que derramó el vaso, le doy al auto y le dio y dijo, bueno, así salió como si nada. Y ya después le devuelve la posición nomás a George Russell y le cae una penalización que primero fueron 10 segundos y con eso terminaba en el puesto 10. A él no le importó, él siguió la carrera como si no pasara nada y luego le dan 3 puntos en la superlicencia, que Max Verstappen está a 1 punto en su superlicencia de perderse una carrera este año. ¿Qué le pasó por la cabeza para hacer eso en ese momento? Y realmente hace mucho tiempo no veíamos a un piloto tan sulfurado en pista, Cata. Ya los pilotos de la parrilla actual se caracterizan por ser mucho más fríos. Voy a decir el mejor ejemplo, Oscar Piastri, que ahora le decimos el Ice Boy, que se lo dicen en honor a Kimi Raikkonen, pero realmente ver esto fue una cosa distinta, ¿no? Y el mismo Russell dice, esa maniobra le costó a él sus puntos, le costó al equipo los puntos, le costó todos sus puestos que estaba perdiendo, porque Verstappen pudo haber terminado quinto, pudo haber terminado incluso cuarto, lo podía volver a pasar si querés, pero él dijo, no me importa, venganza, ¡pam! El volantazo fue rarísimo, Cata, pero bueno, son cosas que pasan y después en las entrevistas posteriores a la carrera, Max Verstappen no quería responder nada al respecto, que eso, ahí quiero darle un punto a Lando Norris, porque entre tantas cosas que ha hecho Lando Norris en las carreras, él siempre saca la cara al final, responde, incluso hace chistes al respecto si querés, pero Verstappen, cada que le preguntaban sobre eso, no voy a responder, ¿qué querés que te diga? No sé, decime por qué hiciste lo que hiciste. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Realmente valió la pena? Y él simplemente no quiso responder nada, Cata. Se perdió totalmente este fin de semana, no lo reconocí, pero la verdad es que me hizo la carrera, me hizo el día. Yo jamás pensé ver algo así en la Fórmula 1 porque fue literal venganza. El Gran Premio de España lo ganó Oscar Piastri, Cata, que ahora en el campeonato se sitúa con 186 puntos. En un segundo puesto está Lando Norris con 176 puntos, que también sacó el segundo puesto en España. Tercero en España vimos a Charles Leclerc, que le surtió este podio. Pero tercero en la tabla de posiciones de los pilotos está todavía Max Verstappen con 137 puntos, Cata. Creo que por eso es tal vez su emoción y sus ansias de no dejarse pasar también en el campeonato, porque Russell está cuarto con 111 puntos. Y hablando de Charles Leclerc, este fin de semana los Ferrari en general le fue bastante bien, pero pienso que Lewis Hamilton no está cómodo en la escudería, no se siente bien y lo vimos un poco enojado, no sé, o sea, no lo demostró porque yo creo que eso ya está hablado internamente, pero en un punto de la carrera al comienzo le dicen a Lewis, dale paso, cambien posiciones con Charles Leclerc porque Leclerc venía con mejor ritmo y eso le enojó bastante, pero al final le dio el paso y yo creo que eso lo está frustrando un poco a Lewis, que no los dejen pelear tal vez, eso está hablado internamente, ya no lo verbalizan, ya no lo hacen público, porque como esa carrera que se hizo bastante público, pero dijo que ha sido sus peores carreras, su peor año en Fórmula 1 y, o sea, yo creo que eso es algo que lo está frustrando bastante. La verdad es que ojalá que Lewis Hamilton pueda adaptarse de mejor manera a Ferrari, porque Lewis Hamilton es un muy buen piloto. Ferrari no deja de ser una escudería icónica en Fórmula 1, entonces ver esta dupla y ver cómo está sucediendo te deja un mal sabor de boca, pero ojalá esto cambie. Pero un piloto que resaltó este fin de semana, Cata, es Nico Hülkenberg, que volvió a puntuar para Sauber. Sauber ya tiene 16 puntos ahí, como lo ves, a pesar que en sus 15 años de Fórmula 1 no ha hecho un solo podio, pero verlo puntuar también te da una sensación distinta a la carrera. A mí igual me gustó mucho este fin de semana Isaac Hadjar, que lo hemos visto que tranquilito, no hace mucho show, pero igual está ahí puntuando. Yo creo que de los rookies, junto con Kimi Antonelli, es uno de los mejores que hemos visto este año.
Y el siguiente Gran Premio, Cata, va a ser en Canadá. Yo creo que hasta eso Lance Stroll ya se va a mejorar de su muñeca, o sino que le dé paso, por favor, a Felipe. Yo creo que es capaz de hacer fisioterapia, hacer todo lo que sea necesario para no dejar al pobre Felipe correr ese fin de semana. Pero como es su Gran Premio de casa, le va a ir mal, porque si seguimos la línea de lo que ha venido pasando estos últimos grandes premios de casa de cada corredor, le tiene que ir mal según la maldición que hemos visto este año. Ojalá que esto se rompa, porque a nadie le gusta ver que al piloto le vaya mal en su carrera en casa. Yo creo que yo voy a poner mis fichas para Lance Stroll, voy a poner ahí todas las buenas vibras que les mandamos a Carlos Sainz, se las vamos a mover un poquito a Lance para que le pueda ir bien, romper esto que decís que ya es una maldición en esta temporada. Y yo creo que va a ser un gran premio muy interesante, Cata. A mí me gusta el circuito Canadá, es un circuito distinto. Entonces nos vamos a ver, Cata, en el siguiente episodio. Pero amigos, acelerando, si ustedes quieren ver lo que va a pasar en el Gran Premio de Canadá, y no solo eso, si ustedes quieren pasar un tiempo también ir informándose del mundo de Fórmula 1, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como F1.acelerando. Y si quieren ver cada episodio nuevamente, lo pueden hacer aquí en el Facebook de Acelerando o también en YouTube en Acelerando Quiroga. Cata, también nos vemos en nuestras redes sociales. Sí, Micaela, porque si bien no hay carrera este fin de semana, lo cual es bastante triste, pero venimos una racha bien seguida de carrera. Igual vamos a tener información minuto a minuto de lo que pueda estar pasando, de algunas noticias que puedan ir saliendo y de datos muy interesantes sobre el mundo de la Fórmula 1. Gracias, amigos Acelerando, por acompañarnos en este episodio y nos vemos con más información en nuestras redes sociales. Permiso, buenas noches.